Buenos días, queridos amigos, familia de la fe que nos sigue. Qué bueno poder reencontrarnos en esta mañana para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Antes de esto, permítame una vez más topar la situación que estamos viviendo a nivel mundial y obviamente en nuestro país y aún en los distintos lugares del hemisferio norte y sur que nos escuchan. Sigue siendo un problema, sigue siendo una dificultad, y es el asunto del virus, este virus que ha cambiado, que ha mutado, como dicen los entendidos, y que obviamente nos tiene en una condición y una situación bastante complicada. Yo había mencionado semanas atrás que nuestra concurrencia presencial en nuestro templo, aquí donde estamos, exactamente en el lugar en el que predicaba todos los días domingos, dependía de los resultados de las festividades tanto de Navidad como de Año Nuevo. Y pasó exactamente lo que se tenía presupuestado, que ha existido un incremento desmedido de contagios y por lo tanto de muertes. El sistema de salud está totalmente saturado, está colapsado. Y esto nos ha puesto, inclusive en algunas provincias de nuestro país, se ha vuelto al semáforo rojo, es decir, a unas restricciones bastante más severas, con el propósito de tratar de detener la situación esta. Esto, digo, tristemente, nos va postergando el anhelo que tenemos todos de poder volver a reunirnos en nuestra congregación. Como ustedes conocen, nosotros no nos hemos reunido presencialmente hasta el día de hoy, precisamente porque creo que debemos tener, por un lado, la responsabilidad frente a lo que implica una congregación de personas, aunque mantengamos los distanciamientos y las medidas de bioseguridad. Creo que, por otro lado, la sensatez nos debe llevar a tomar en consideración esto. Y pues, con todo lo que esto implica, con todas las dificultades, perjuicios, en fin, creo que hay que actuar con responsabilidad. Así que por eso, pues lamento mucho tener que decir que igualmente vamos a postergar nuestra reapertura de la congregación y mantenernos como lo hemos venido manteniendo en estos ya algo más de 10 meses del virus que estamos afrontando. Y más aún porque de aquí a 3 semanas estamos los ecuatorianos compareciendo a las urnas para elegir nuevas dignidades a nivel nacional. Y obviamente, a pesar de alguna información que se ha dado que pretende tener una organización para poder manejar este evento, que como todos sabemos es un evento masivo, somos todos los ecuatorianos capacitados para elegir los que tenemos que concurrir a estos lugares de acopio en donde tenemos que sufragar, y esto con seguridad va a traer consecuencias similares a las que estamos viviendo, como las que nos provocaron las festividades de diciembre. Así que mientras esto suceda, mientras no haya una vacuna, mientras no haya un resultado efectivo de una vacuna, pues tendremos que seguir pidiendo a Dios que tenga misericordia de la gente, del mundo en general, de nosotros, de la familia de la fe y de la congregación, de la iglesia como tal, para poder sostenernos, soportar la situación hasta cuando podamos volver a casa. Bueno, y a propósito de esto, entrando ya directamente en el tema, quiero decirle que vamos a hablar de las elecciones, ¿sí? No voy a dar criterios políticos porque este no es el lugar ni la situación. Trato de no hacerlo con absolutamente nadie, porque esto siempre trae conflictos. Coincidimos que somos cristianos, coincidimos que somos familia de la fe, coincidimos que hemos sido salvados por Cristo, coincidimos en que la sangre preciosa de Cristo Jesús ha limpiado nuestra vida de pecado y nos cubre nuestro caminar, coincidimos en muchas cosas en el punto de vista espiritual, a veces coincidimos en algunos otros aspectos de la vida, pero en la parte política es una situación extremadamente difícil, ¿no es cierto? Entonces es por eso que le voy a pedir a Dios que me dé sabiduría, mucha sabiduría, para manejar con el tino que amerita este tema. Y para eso vamos a tomar como base Primera de Samuel capítulo 8
e inicialmente voy a hacer la lectura del versículo 1 al versículo 5. Samuel, primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 5 en primera instancia, y luego estaremos abordando otros versículos que le pido que nos siga con la debida atención y con la reverencia que merita la palabra de Dios, y sobre todo con el ánimo, ¿sí?, de que sea Dios hablando a nuestras vidas. Aparecerá en pantalla estos versículos. Dice así, primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 5. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos en los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones de la tierra. Bueno, este preámbulo para entrar un poquito a hablar del tema que más adelantito le digo cómo le vamos a llamar, y es un tema un poquito, o es un título del tema un poquito agresivo, ¿sí? Creo que coincide con lo que Dios quiere comunicarnos a todos nosotros, a quienes somos cristianitos, ¿no es cierto? Pues déjeme decirle que este profeta Samuel, ¿sí?, de quien se habla precisamente desde su niñez, desde su infancia. Yo me había permitido inclusive el día miércoles pasado, es decir, el tema pasado que lo abordamos, hablamos precisamente de su madre, de Ana, ese niño por el cual ella oraba, por el cual ella comprometió, hizo un compromiso, porque compromiso es compromiso, decíamos el día miércoles, ¿sí?, de encomendarlo a Dios, de consagrarlo a Dios, de hacer de él un nazareo, etcétera, etcétera. Es este profeta Samuel, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios nos muestra que él desde temprana edad, desde niño, fue una persona efectivamente consagrada a Dios, más allá de su entorno que no le era favorable, y estoy hablando del entorno espiritual, más allá del mal ejemplo ministerial que él tuvo, pero él fue un muchacho, un niño, un joven, un adulto comprometido, consagrado a Dios. Y dice que había envejecido. Capítulo 8 que estamos leyendo, dice que él había envejecido. Y aquí viene algo muy triste que para quienes obviamente tenemos el privilegio de ser padres, de ser padres en la fe, ¿no es cierto?, de tener una juventud en la iglesia, a quienes nos esforzamos por dar un ejemplo, por compartirles, por guiarles, por instruirles, ¿sí? Lastimosamente la juventud no lo toma con la seriedad del caso. A veces nos juzgan a quienes hoy estamos en esta condición de padres y que tenemos la generación que viene detrás de nuestros hijos, que tenemos que son un poco más liberales, que son un poco más o menos comprometidos, más sueltos, que tienen otro tipo de argumentos, etcétera, etcétera, y que no toman con seriedad la vida y no toman con seriedad el Evangelio y no toman con seriedad el compromiso con Dios, ¿no es cierto? Y nos juzgan, inclusive quienes somos adultos, de que claro, tenemos tal o cual actitud. Algún rato me decía, no mis hijos, pero sí me decía una persona que no es necesario que, por ejemplo, yo trate de ponerme muy elegante para predicar al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Que podría despojarme de la corbata. Vea, eso si bien es cierto, son criterios, ¿no es cierto? Pero yo, por mi escuela de vida, ¿no es cierto?, de que hay que reverenciar, de que hay que dar honra al que corresponde, yo prefiero estar siempre bien presentado. ¿Por qué? Porque es mi encuentro con Dios y con el pueblo de Dios. Entonces, por respeto a mi Señor y a las personas que nos escuchan, a las personas que asistían con nosotros en otras circunstancias, sí, pues siempre he tratado, al menos el domingo, de estar bien presentado. No, pero es que eso puede cambiar. Vea, cada quien que piense lo que quiera, que decida del modo. Yo sé que la corbata no predica, como dicen muchas personas, pero es cuestión personal. Ahora, ese tipo de permisividades que van teniendo las nuevas generaciones, el problema no son que efectivamente
tengan algún cambio, opten por una metodología, un sistema o una actitud diferente. El problema es que eso puede ser el inicio, ¿sí?, de una fatalidad, de culminar atentando contra Dios. Eso es lo que había pasado con los hijos de Samuel, ¿no es cierto? Dice que el primero se llamaba Joel, el segundo se llamaba Abías. Tristemente, estas personas habían sido puestas, aprovechando de la coyuntura de su padre, aprovechando de la postura de su padre, aprovechando del testimonio de su padre, pues les puso como jueces en un sector de Israel, en Berseba. Pero no anduvieron conforme a su padre, ¿no es cierto? Ellos, dice que se dieron a la avaricia, a la prevaricación, a pervertir el derecho, ¿sí? Aceptaron el soborno. Todo parecido es pura coincidencia. Todo parecido es pura coincidencia, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando ellos debían haber ejercido, ¿sí?, no solo por la función y el encargo que tenían de ser jueces de un pueblo, de un sector, ¿no es cierto?, sino inclusive por honrarle a su padre, un hombre pero impecable, porque dice la Biblia que él crecía delante de Dios y que Jehová estaba con él, y que no hubo un profeta como él, es decir, con un padre de gran ejemplo, con un padre impecable en el sentido humano de la palabra, ¿sí? Pues ellos lastimosamente no tuvieron esa condición, y como dice la palabra de Dios, pues se fueron en pos de la avaricia, del soborno, de vulnerar el derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Situación que llevó a que la gente obviamente reaccione, ¿no es cierto? Y van y le dicen, mira, Samuel, tú has envejecido, nadie tiene reproche de ti, como efectivamente las páginas posteriores de este capítulo 8, cuando él presenta al rey de Israel, al primer rey de Israel, él dice, de mí no hay nada que se diga, ¿no es cierto? Entonces, una persona que termina una vida y que pueda darse el lujo, ¿sí?, bendito para Dios, ¿no es cierto?, de decir, aquí estoy, yo me he esforzado por vivir conforme a la voluntad de Dios, he tratado de hacer las cosas bien, y si alguien tiene reparo o reproche, que me lo diga, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucha autoridad moral para poder hacer eso, y eso lo hizo Samuel, ¿no es cierto? Lastimosamente, insisto, sus hijos no lo hicieron. Esto llevó a ¿qué? A que el pueblo pidiera un rey, como cualquiera de las otras naciones, ¿no es cierto? Y esto disgustó a Dios. Esto, pues, obviamente trajo una molestia en Samuel también, que era el portavoz de Dios y que tenía el sentimiento de Dios. Y Dios dice, ve, haz una cosa, oye la voz de ellos, ¿sí? Y si es que quieren rey, pues rey les vamos a dar, no hay ningún problema. Dios mismo habría de escoger un rey, habría de ayudarle a ese rey para que gobierne, si no conforme a la voluntad perfecta de Dios, como lo hacía con el profeta Samuel, pero bueno, de algún modo pues que lo pueda guiar para que sea de bendición para el pueblo. Esa era la intención. ¿Cómo le vamos a llamar a esta prédica? A esta prédica le vamos a llamar, como yo le había dicho hace un momento, es un nombre un poquito fuerte, pero creo que es pertinente. Por lo vivido, no es nada raro. Todo lo que le voy a decir, primero está en la Biblia, y segundo, creo que lo hemos experimentado todos quienes tenemos uso de razón, ¿sí? Le vamos a llamar abuso de poder. ¿Así? Vamos a hablar de las elecciones, por lo tanto, creo que encaja perfectamente este título, abuso de poder. Ya vimos en estos primeros versículos que acabamos de leer, que efectivamente aquellos que habían recibido no poder, sino autoridad, ¿sí? Aquellos que habían recibido autoridad, los hijos de Samuel, no siguieron el ejemplo de su padre, y ellos se volvieron a la avaricia, al soborno, a pervertir el derecho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama eso? Pues eso se llama el nombre que le hemos puesto a este tema, abuso de poder. Bueno, efectivamente Dios le dice a Samuel, dice, oye la voz del pueblo que ha venido a pedirte que quieren tener un rey como cualquier otro, ¿no es cierto? En el mundo moderno y contemporáneo, la mayoría de naciones se manejan, no todas, pero una gran mayoría, se manejan bajo el régimen que nosotros tenemos conocido como democracia. Es decir, traducido literalmente es el poder del pueblo, ¿no es cierto? Y la democracia, si bien tiene sus parámetros, sus condiciones,
En el caso de elecciones es exactamente esto, ¿no es cierto? Es decir, es que el pueblo escoja entre varias opciones, acá en nuestro país, 16, nunca antes visto. Hay 16 binomios desesperados por servirnos, 16 binomios, sí, como que si no conociéramos algunos de ellos, desesperados por atendernos, por socorrer nuestras necesidades. Es increíble, sí, mucha gente que se entere de esto va a decir, qué país tan privilegiado, ¿no? Un país pequeño con 17 millones de ecuatorianos, hay 16 binomios junto con sus asambleístas, candidatos a asambleístas y a las distintas dignidades, que están desesperados por servirnos, sí, que están dispuestos a entregar su vida, su corazón y todo su esfuerzo y su intelecto, si es que lo tienen, ¿no es cierto? Pero, vea, así es, ¿sí? Así que, digo, en aproximadamente 3 semanas, no, exactamente 3 semanas, ¿sí? Estaremos nosotros concurriendo a las urnas para tomar una decisión que es mayoritaria, es decir, lo que la mayoría diga, a eso. Si salió el que yo quiero, en buena hora. Si salió el que no quiero, pues te sometes. ¿Por qué? Porque el régimen que nos manejamos en algunos países, principalmente en América, ¿no es cierto?, se llama democracia. Y la democracia es mayoría gana, nos guste o no, ¿sí? Primera situación que hay que destacarlo. Pero yo quiero leerle algo que le advirtió, y también quiero hacerlo como advertencia, no nacida de mí, sino de la palabra, ¿sí? Lo que pasará, que nosotros los ecuatorianos ya sabemos lo que ha pasado, ¿no es cierto? Desde 1830 que entramos en nuestra vida republicana, ha pasado exactamente lo mismo que hasta hoy, y con tristeza tengo que decirle que mirando las cosas como están, no va a ser diferente para los próximos años, ¿no es cierto? Tristemente no va a ser diferente, más bien hay el riesgo de que sea igual o peor. Quizás no en la misericordia de Dios, pero no depende de la misericordia de Dios, como ya vamos a ver. Pero bueno, Dios le dice a Samuel, le vamos a dar rey porque ellos piden rey, no te han desechado a mí, sino que a mí me han desechado. Eso le dice Jehová a Samuel. Así que vamos a escoger un rey, pero adviérteles qué es lo que va a pasar. Y esa advertencia va a aparecer en pantalla porque se encuentra en el mismo libro de Primera de Samuel, capítulo 8, y voy a hacer la lectura del versículo 10 al versículo 18. El pueblo estaba reunido, todos delante de Samuel, el profeta de parte de Dios, quien les había guiado, quien les había instruido, quien les había llevado por buen camino, pero no quisieron. La gente no quiere ser guiada por Dios y prefiere caer en las manos malévolas de las personas. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno, ¿no es cierto? Todo el pueblo reunido le dice, adviérteles lo siguiente, con atención y con reverencia, como amerita la palabra de Dios, versículos del 10 al 18 de Primera de Samuel, capítulo 8, dice así. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Bueno, ¿sí? Rey quieren, rey tendrán. Presidente quieren, presidente tendrán, ¿sí? Pero que quede claro que esto va a ser, decía Samuel hace miles de años, y me permito recordarlo hoy, 2021, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tristemente la historia nos ha dicho que es así, ¿sí? Es decir, no es, y por eso lo dije de cierta manera burlona,
Sí, espero que nadie se sienta ofendido ni que diga, uy, el pastor cómo ha sido. Soy ser humano de carne y hueso, con sentimientos, con pensamientos y sobre todo con memoria bien clara, ¿sí? Y lo dije a propósito, ¿sí? Que hay 16 binomios que están desesperados por rendir sus vidas y doblegarse a sí mismo en pos del pueblo, ¿no es cierto? Eso es mentira, eso no va a suceder. Nunca ha sucedido y esta vez no va a ser diferente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que van a hacer? Exactamente esto. Ya dije una primera parte, ¿no es cierto? En los primeros 5 versículos que leímos, ¿sí? La gente tristemente que ostenta el poder y no tiene a Dios en sus vidas, se va en pos de la avaricia, en pos del soborno, en pos de prevaricar y en pos de vulnerar el derecho a favor suyo y de los suyos. Eso sucedió aquí, ha sucedido siempre y lo seguirá sucediendo. ¿Por qué sigue sucediendo? ¿Por qué, pastor, usted nos ata con sus palabras? No estoy atando con mis palabras. Es el resultado de que la gente se haya olvidado de Dios, de que la gente quiere servir a Dios cuando no tiene temor de Dios siquiera, ¿no? Y con eso no estoy diciendo que tiene que ser una persona extremadamente espiritual la que llegue a la presidencia, no. Con que llegue con principios, con valores y que llegue con firmeza de no atentar a esos propios principios y valores, ya sería bastante. Aparte de eso, obviamente tiene que llegar con conocimiento, con capacidad, con experiencia. No sé si alguno de nuestros magníficos candidatos reúna 1 o 2 de esos requisitos, ¿no es cierto? Pero bueno, que Dios tenga misericordia de nuestra preciosa nación que es el Ecuador. Aquí advierte lo que iba a pasar. Dice, miren, y eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha venido pasando. Dice, el que llegue a ser presidente, en nuestro caso, o en este que nos ocupa, el que llegue a ser rey, dice, va a coger tus mejores hombres, ¿no es cierto? Les va a obligar, va a decir, vengan para que ustedes estén alrededor mío, sean mis guardias, corran alrededor de mis carros, para que monten mis caballos. A muchos de ustedes les va a tomar para que sean parte de su ejército, es decir, cuando haya guerras, cuando haya problemas, ustedes van a ser la carne de cañón los que vayan ahí, ¿no es cierto? El rey sí va a salir de la guerra, a la guerra, pero va a salir bien cuidado, bien protegido, ¿no es cierto? No es que va a ser el primero, no, para eso están los de menor rango, ¿no es cierto? Entonces va a escoger de dentro, o sea, sus hijos van a correr riesgo ante las dificultades, no el rey será el último en correr el riesgo. Aparte de eso, dice, va a coger esas personas, ¿sí? ¿Para qué? Para que labren sus campos, para que aren sus campos, para que sieguen sus mieses, ¿sí? Aparte de eso, va a tomar tus ganados, lo mejor de tus ganados, diezmará de tus ganados, diezmará del fruto de tu tierra, diezmará, es decir, cuando una autoridad entra, ¿sí? para gobernar, lo primero que está diciendo aquí la palabra de Dios es que va a entrar a coger más que a dar. Porque muchos que ofrecen ni siquiera saben lo que ofrecen, por lo tanto ofrecen lo que no tienen para dar. Pero eso se llama demagogia, ¿no es cierto? Porque quieren impresionar al pueblo, ¿sí? Aquí yo quiero hacer ciertas puntualizaciones. Primera, ¿no es cierto? La gente, todos los que quieren gobernar, los que se desesperan por gobernar, que se les nota la ambición, pero se les huele. Ellos están en la televisión y nosotros antes de que comience el programa ya percibimos la avaricia, el soborno, la prevaricación, la vulneración del derecho, la mentira, el lenguaje que inclusive ni tan cultos son porque cometen unos errores garrafales, ¿no es cierto? Ellos van a entrar más a coger que a dar, ¿sí? Pero aquí quiero hacer una puntualización. Decía un siervo de Dios, cuando yo por ahí del año, si mal no recuerdo, 1993, estaba siguiendo un instituto bíblico en una iglesia hermana, con la autorización de mi pastor fui a ese instituto bíblico en otra iglesia, y mi pastor me dijo así, Santi, no hay ningún problema, yo no era pastor, ni me proyectaba como tal, yo ejercía mi profesión, era un empleado público, pero tenía interés de conocer más de la Biblia y seguí ese instituto bíblico que duró durante todo un año, ¿sí? Y mi pastor me dijo, anda allá, pero acuérdate que tú eres de aquí. No vas a estar deambulando de iglesia en iglesia y gracias a Dios aquí estoy. Fui, aprendí, fue de mucha bendición, de mucho beneficio para mi vida, que terminó repercutiendo en mi congregación, que es la que actualmente estoy, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si algo debemos ver en las personas que ostentan alguna autoridad, es
lealtad, pues. Lealtad, fidelidad, permanencia, constancia, que ante los problemas no salgan corriendo, sino que queden para apoyar, para arrimar el hombro. Sí, esa es una escuela de vida. Pero bueno, sigamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ellos no van a dar porque no tienen nada que dar, porque nadie da lo que no tiene. Ellos más van a venir a coger, a asegurar lo suyo y a los suyos, ¿sí? Vulnerando el derecho a través de la avaricia y del soborno, como lo dice aquí. Diezmarán, afectarán al pueblo. ¿No es eso lo que ha pasado con cada uno de nosotros? ¿Sí? ¿O se nos fue la memoria? ¿No es eso lo que vivimos en el año 1997, aproximadamente al año 2000, donde terminamos con la dolarización? Vivimos una época extremadamente crítica, trágica, espantosa, en donde había una inflación del 80%, es decir, usted se endeudaba con $10,000 en enero y en diciembre usted debía $18,000, sin contar los intereses por mora y el costo de coactiva y toda la situación. Eso lo vivimos en 1997 al año 2000, en que había una clase poderosa que sigue cada vez más poderosa porque han acumulado riqueza, no van a tener ni vida ni tiempo para gastarla, pero siguen acumulando riqueza, ¿no es cierto? Había una clase media que desaparecimos y pasamos a ser clase pobre porque todos quedamos empobrecidos. Y hay nombres que se conocen de esa época, ¿no es cierto? Salvadores de la patria. Por ahí unos dijeron, moriré en el intento de pegarle a la mujer, porque él tenía una denuncia de agresión a la mujer. Si a la mujer le pega, nos va a respetar a nosotros. ¿Usted cree que va a estar preocupado de que nosotros estemos bien? Por favor. Y así hay un sinnúmero de cosas, ¿no es cierto? Sí, que tomaron el nombre y pronunciaban viva la patria y pronunciaban un montón de cosas. Muchos son conocidos, muchos ya les tenemos conocidos, solo hay que recordarlos, ¿no es cierto? Pero yo quiero darle unos 4 parámetros para que nosotros podamos tener una guía, ¿sí? Para poder elegir. No le voy a decir vote por este, por este otro, porque tampoco usted tiene por qué saber cuál es mi afinidad política. Lo que sí le digo es que a ninguno le creo totalmente, a ninguno. Unos por el currículum, ¿no es cierto? Sí, aquellos que hoy ha salido mucho, ¿no? El feriado bancario, que llevó al suicidio a muchas personas, a la muerte a muchas personas, los nombres están claritos, ¿no es cierto? Aquellos que venían en helicóptero trayendo multitudes y que antes de que vengan en helicóptero, les vimos que en el mismo helicóptero o en otro diferente, se llevaron el dinero en efectivo inclusive, ¿no es cierto? Que vendieron, pero la patria terminaron vendiendo. Y así hay algunos que son, ya le digo, conocidos. Hoy están candidatos a presidentes o vicepresidentes, están candidatos a asambleístas, sí, con la complicidad de los grandes medios de comunicación. Pero bueno, aquí estamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros debemos tomar en consideración para poder elegir al siguiente binomio que venga a hacer abuso del poder? Porque así se llama el tema. Lo primero que nosotros debemos saber es si es que en la medida de lo posible podemos reconocer, identificar, o si es necesario inclusive investigar, averiguar, preguntar, porque cuando uno pregunta más se equivoca menos, ¿sí? Primer aspecto, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Y le voy a dar un ejemplo nada más, ¿no es cierto? No un ejemplo de una persona, sino veamos, por ejemplo, si es que podemos averiguar cómo es la vida familiar de ellos. Porque si viene una persona y dice, no, este es un gran hombre, es una gran mujer, es increíble. Sí, 5 matrimonios ha tenido y el que ahora está contigo no es tu matrimonio, como la samaritana del pozo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo voy a confiar en una persona que no ha logrado sacar adelante un compromiso y que va por el 3º, 4º, 5º, ¿no es cierto? Entonces, averigüemos quiénes son, primer aspecto. El segundo aspecto, ¿sí? En el doble sentido de este aspecto, ¿de qué son capaces? ¿De qué son capaces? Le digo en el doble sentido, ¿por qué? Porque hay un primer sentido y un segundo sentido, ¿sí? No estoy hablando de un sentido malicioso. ¿De qué son capaces en lo bueno? Es decir, tienen una capacitación, tienen una experiencia, hay quizás alguna institución pública o privada que pueda dar testimonio, ¿no? Sí, vea, cuando el señor aquí fue gerente, entonces
la empresa se fue para adelante. Además era muy humano, pues solventó y prefirió tener pérdidas en la empresa, pero que al trabajador no le falte. Gloria a Dios, si así fuera, ¿no es cierto? Porque todos estos grandes empresarios que hay hoy en día en todo el mundo, sí, han hecho, la mayoría de ellos, quizás haya excepciones, quizás no las conozco porque tampoco me he metido a averiguar, ¿sí? Han hecho dinero explotando a la gente, ¿sí? Con tercerizaciones, es decir, haciéndoles trabajar sin un seguro social. Trabajan 20, 30, 40 años y luego no tienen una jubilación cuando ya están viejos. Entonces, ¿de qué son capaces, no es cierto? Si es que tienen la capacidad académica, la capacidad de experiencia, etcétera, etcétera. O también en el otro sentido, ¿de qué son capaces, no es cierto? O sea, si ya fueron capaces de hacer lo que hicieron, o si ya han sido capaces de hacer lo que han hecho y nos vamos enterando porque todos los cueros salen al sol en estas épocas, entonces pensemos bien de qué son capaces, ¿no? Porque si algo hemos visto en estas épocas electorales, no solo en estas, en todas las que me acuerdo, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, vengo de una historia de mi vida que la tengo muy clara, cuando a mis 6 años fue derrocado el presidente José María Velasco Ibarra, 5 veces presidente de la República. No ha de haber sido el pueblo loco para que le haya elegido 5 veces, ¿no es cierto? Pero los militares, en obediencia al Imperio del Norte, pues le destituyó a él y a todos los presidentes de aquel entonces de Sudamérica. Coincidencialmente todos entraron con gobiernos de facto militares en Sudamérica. Hay que conocer la historia, porque cuando sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos, ¿no es cierto? Y así vivimos una larga historia de gobiernos militares, de dictaduras militares, ¿sí? Hasta cuando yo estuve en un segundo curso de colegio, que recuerdo, volvimos con tanta ilusión a la democracia, ¿sí? A la que estamos viviendo, ¿sí? Con nombres que destacaban y parecían nombres que habían ganado su prestigio. También volvimos a la democracia con nombres nuevas, con ideas nuevas, con un poquito más de clarividencia de lo que tenía que hacerse en el país, ¿sí? Y fueron atropellados por los de siempre, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué son capaces? Pues, ¿sí? Por un lado, si es que son capaces, que nos demuestren que han sido capaces, que digan, vea, este es mi currículum, yo he ejercido de esta manera, ¿sí? Comencé como portero, he terminado como gerente y todo ese tiempo ha habido prosperidad. Y mientras había prosperidad en la empresa, por acá he sido un buen ejemplo de mis hijos, tengo un matrimonio solvente, ¿no es cierto? Estos son los impuestos que he pagado, nunca le he perjudicado al Estado, porque si no pagaron impuestos como personas naturales, ¿será que van a tener misericordia de nosotros y del país si es que llegan a ostentar un punto de estos? Lo dudo, ¿no es cierto? Entonces, segundo aspecto, ¿de qué son capaces? El tercer aspecto, y aunque resulta un poquito fastidioso, pero por último, como tenemos que elegir y nuestro voto tiene que ser responsable, ¿sí? Este tercer punto es oír su discurso. ¿Por qué tenemos que oír el discurso? Pues tenemos que soportar y oír el discurso para ver si son congruentes, ¿no es cierto? Porque claro, antes fui lo que fui, ahora vengo como candidato y he sido, pero por poco, el abanderado. He sido el mejor estudiante desde el jardín de infantes, escuela, colegio, universidad. Sí, certificados, ¿no es cierto? Que yo estoy en mi discurso diciendo que yo voy a hacer esto, otro. Indíqueme si es que lo hizo en lo poco para ver si es fiel en lo mucho. Porque el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y el que en lo poco ha perjudicado, en lo mucho se va a enriquecer, porque estará rendido a la avaricia, al soborno, a la corrupción, lo que ya sabemos de memoria. No le estoy espantando, no le estoy asustando, solo le estoy recordando la triste historia que hemos vivido, ¿no es cierto? Entonces, debemos oír su discurso para acotejar su discurso versus su vida, ¿sí? Su discurso versus su comportamiento como persona, como miembro de una sociedad, como ciudadano de nuestro país, ver si han pagado los impuestos, si han pagado correctamente. No vaya a ser que aparecen millonarios y han pagado $1,000 de impuesto a la renta en los últimos años. O sea, por favor, el discurso versus la realidad para ver si es que hay coherencia. Y el último punto, ¿sí?
que es mucho más identificable y que es cuestión solo de recordar y deducir. Aunque aquí juega un papel importante la mentira, el engaño y la traición, de la cual también lo hemos sufrido, ¿no es cierto? El cuarto aspecto es saber a quién se deben, porque ahora vienen y dicen que son los representantes de los pobres de la patria. Qué pésimo les queda, ¿no? Vienen y dicen que son los representantes de la madre oprimida, ¿sí? Cuando ellos son groseros con la mujer, con la madre de sus hijos, ¿no es cierto? Y son representantes, bueno, hemos tenido una de representantes maravillosos, nunca antes les vimos, excepto hace 6 meses que estábamos acercándonos a estas fechas de elección, ¿no es cierto? Había un candidato hace algunos años, candidato asambleísta, que decía: mi trabajo es dar trabajo. Y él tenía una gran empresa que la quemó, ¿sí? Para evitar impuestos y para cobrar el seguro de la empresa. Mi trabajo es dar trabajo. Tenía muchos empleados en su trabajo, todos tercerizados, ¿sí? Entonces, imagínese la sinvergüencería, ¿no es cierto?, que tiene la gente. Entonces, hay que ver a quién se debe. Y le digo, tristemente, en este aspecto, hay un pequeño problema, que el pueblo vota, y espero que lo hagamos con criterio, con convicción, ¿sí? Y hay que votar, no solo porque es una obligación legal, sino porque de nuestro voto, pues también se define nuestro futuro, el nuestro y de nuestros hijos, y en mi caso de nuestros nietos, ¿no es cierto? Entonces hay que hacerlo con responsabilidad, y ya le voy a dar una salida, porque no lo voy a dejar así, ¿no es cierto?, todo triste. El pastor nos acabó, nos dejó en el piso. No, jamás, ¿no es cierto? Hay que hablar claro, hay que poner las cosas sobre el tapete, ¿sí? Guiarnos por lo que dice la palabra, fijarnos en nuestra realidad, sí, pero también hay que dar una salida, y la salida es grandiosa, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos damos cuenta quiénes son, de qué son capaces, ¿sí?, oír su discurso y saber a quién se debe, digo, en este último punto hay un riesgo que se llama traición, ¿no es cierto? O sea, parecía que se debía porque estuvo 10 años con, y el trato ha sido que ha sido un infiltrado, ¿sí?, o que le compraron a última hora y terminó gobernando para los contrarios, que han sido los suyos. Pero bueno, ya ante la traición, ante el engaño, darán cuenta delante de Dios. Un día darán cuenta delante de Dios, ante la justicia humana, que es comprable. A lo mejor hasta les premian, a lo mejor hasta una placa les ponen, ¿no es cierto? Pero delante de Dios nada se puede ocultar, porque Dios no dejará pasar al justo por impío, ni al impío por justo. ¿Cuál es el corolario de toda esta charla, esta prédica que parece política? Sí, de hecho le comento que ya llevo 23 años predicando el Evangelio, y predicando a tiempo completo. Y años atrás, ¿sí?, algún rato, cuando comenzaba en mi vida ministerial, me propuso una persona, me dijo: usted es un joven profesional, veo que diserta muy bien, tiene facilidad de palabras, ¿no le interesaría? Le digo: no, a mí me gusta vivir honradamente, hasta ahí nomás, ¿no es cierto? ¿Cuál es el corolario? Miren, seamos honestos, seamos sensatos, sobre todo seamos sensatos. No hay un salvador humano que cambie las cosas y las pongas perfectas, no hay. A mí me encantaría oír de algún candidato a cualquier cosa, ¿sí?, que diga: yo voy a hacer solo lo que está a mi alcance, aunque tengo bien claro que el sistema me oprime, el sistema no me permite, el sistema corrupto del anticristo, el sistema diabólico que vivimos, el sistema opresor de las potencias. No, o sea, ser honestos, no decir: yo voy a hacer tal cosa, que con 2 dedos de frente sabemos que no lo van a hacer, ¿no es cierto? ¿Va a cambiar el país? Esperemos que en el nombre de Jesús que sí, que la persona o el binomio que llegue con una buena intención, y que le dure la buena intención de efectivamente tratar de levantar a la mayoría de las personas que tienen o que tenemos ciertas necesidades y dificultades, ¿sí? Si a mí no me llega, vea, así como estoy, gracias a Dios, no me falta el pan de cada día, pero sí sé y vemos en las esquinas gente que efectivamente no tiene a dónde acudir, ni quién vele por ellos. Esperemos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? 2 cosas. Primero, las cosas van a cambiar cuando tú cambies. Si tú pagas los impuestos honradamente, puntualmente, ¿sí?, si tú en lo poco eres fiel,
respeto de tu familia, de tus hijos, de tu vecindario, de tu conjunto, de tu barrio, y ahí eres colaborador. Gloria a Dios, no importa si mañana llegas a ser o no presidente. En el lugar que Dios nos ha puesto, a ti y a mí, seamos fieles, trabajadores, honestos, leales, primera cosa, porque las cosas van a cambiar cuando tú cambies. A lo mejor el mundo no cambia, se va para peor, así está programado, ¿no es cierto? Pero si tú cambias, a ti y a mí nos va a ir bien. Si tú y yo cambiamos y hacemos las cosas correctamente, primer aspecto, ¿sí? Y segundo aspecto, ¿sí? El segundo aspecto es que la iglesia, es decir, nosotros, los que nos decimos cristianos, si quiere ver mejores días, la iglesia, a lo mejor el mundo no. Si quieres ver mejores días, por favor, acordémonos del encargo que Dios nos dio. Aquel encargo que se conoce y que se ha olvidado últimamente, que se llama la Gran Comisión. Es decir, trata de llevar el Evangelio a toda criatura, para que la gente conozca de Dios, y en medio de la fatalidad, de la avaricia, del soborno, de la corrupción, del engaño, de la traición y de todo lo que se ha dado, sí, que la gente tenga esperanza. Porque la única esperanza que tenemos es en Cristo Jesús. Porque si nuestra esperanza está en Cristo Jesús, es esperanza de vida. Eso cambia vidas. Que Dios bendiga poderosamente a su pueblo en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El miércoles 20 de enero nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Invitamos a todas las madres que quieran participar en las reuniones del Grupo de Madres Unidas para Orar, que se llevan a cabo todos los sábados a través de Zoom y WhatsApp a las 7 de la mañana. Pueden obtener más información contactando al número que aparece en pantalla. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.